Muy bien, vamos. Yo los voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia. Vamos abriendo nuestra Biblia. Vamos al libro de Corintios, ¿qué les parece? Al libro de Corintios, capítulo 6. Les doy el título de esta predicación, se llama Una víctima de Satanás. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Nos ponemos de pie, hermanos, cuando estén listos, para darle reverencia a la palabra. Prepare su corazón, hermano. ¿Estamos ahí? Muy bien. Leemos la palabra como está escrita. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Repitan conmigo: Señor, habla a mi vida. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir, Señor, este alimento, Señor, que necesitamos, Señor, para el crecimiento, Señor, de nuestro espíritu, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido de tu gracia, Señor, que no se aparte, Señor, para exponer esta palabra, Señor, con humildad y con doctrina, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, como les mencionaba, este es un tema difícil porque creo yo que de una manera u otra nos afecta a todos. Y yo voy a pedir respeto en eso. Así de que, muy bien, Hoy vamos a tocar un tema difícil de predicar porque es un tema que el mundo quiere ignorar. El hecho de que ignore no quiere decir de que no exista. La iglesia no es la excepción. Hoy hablaremos de la homosexualidad. Así de que preparen sus corazones. Pero el hecho de que lo ignoremos, esto no cambia que existe. Y sería negligente no tocar el tema por pudor o ignorancia. Pero el trabajo de nosotros, los pastores, es instruir a los santos para salir de la ignorancia y llevar a un entendimiento 100% bíblico para responder algunas interrogantes que tenemos acerca del tema, como ¿qué significa la homosexualidad? ¿Qué piensa Dios de ello? ¿Qué piensa el mundo de ellos? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Y muchas preguntas más que creo yo que el Señor nos va a contestar el día de hoy. Por lo cual voy a pedir respeto y seriedad acerca del tema, porque este pecado nos concierne a todos de una manera u otra. De una manera u otra, porque creo yo, y no es de que vamos a ignorar esto, creo yo de que todos de una manera u otra conocemos a una persona que ha caído en este pecado. Todos conocemos o tenemos algún familiar, un vecino o una persona que ha caído en esto, y yo quiero llevarlos a un consejo bíblico de parte de Dios y quiero que lo vean con seriedad. Yo sé que hay jovencitos y quiero que, porque saben, ellos están más expuestos a este tema, porque lo ven en su escuela. No ignoremos este pecado, no ignoremos esta práctica que obviamente que es pecado. Pablo hace una pregunta y al mismo tiempo da la respuesta. Veamos el versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí cuando está hablando de injusto es una persona que está pecando, porque va a dar algunos tipos de pecado. Pecar quiere decir errar el blanco. Pecar está hablando de que no heredaremos el reino de Dios
si nos mantenemos en esta práctica, o ya sea la homosexualidad o todos los otros pecados que nos ha hablado la palabra de Dios. Veamos cómo Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es como les está confrontando con una pregunta. Y esto creo que en el sentido común todos lo sabemos. Los idólatras, los borrachos, los que se echan con varón, los homicidas, los estafadores. Aquí está hablando, yo no necesito leer la Biblia para saber que esto es malo. Todos sabemos en nuestra conciencia de que pegarle a alguien más pequeño es malo. Todos sabemos de que robarle a alguien es malo, porque Dios nos dotó con una conciencia a todos y a cada uno de nosotros. Y Pablo nos está confrontando: ¿no sabéis? Claro que sí sabemos. Claro que sí, Pablo le está escribiendo aquí a los corintios, porque Corintios era una cultura que venía de Grecia y que había sido dominada por los romanos también, donde se hacían todos estos tipos de prácticas. No podemos ignorar la historia del ser humano. El homosexualismo no comenzó ayer, antier, con un familiar. No, hermanos, esto viene desde que cayó el pecado, desde que el hombre decidió hacer a un lado a Dios. Quisiera llevarlos hasta la historia, cómo se vino desarrollando esto, pero a final de cuentas, solamente voy a hacer una recapitulación de la historia del ser humano. Y esta no es una práctica que apenas se está dando, hermanos. No. Esto es desde que el pecado, desde que desobedecimos a Dios a través de nuestros padres, Adán y Eva. Veamos cómo aquí Pablo está haciendo una pregunta y da la respuesta él mismo. Dios nos dotó con una conciencia la cual nos dirige independientemente si creemos en Dios o no. Creas en Dios o no, eso no cambia que Dios existe, pero eso no cambia de que tú ya tienes tu conciencia, tu juez insobornable que te está diciendo que estás mal. Nuestra conciencia, ahora nosotros como creyentes, no solamente tenemos la conciencia, sino el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y que nos va dirigiendo el camino a la verdad. Es la gran diferencia de nosotros a la gente del mundo. Es a través del Espíritu Santo que el Señor quiere mostrarnos no solamente esto, sino que quiero que tengas en mente el título de la predicación: una víctima de Satanás. Y creo que con esto quiero ir preparando tu corazón, porque de nada serviría, podríamos aquí agarrar la palabra de Dios y restregarla así en la cara de los homosexuales. Y no es así, hermanos, no es así. Con anticipación les digo que tampoco la iglesia esté aprobando sus prácticas. No, tampoco es así, hermanos. Pero vamos al consejo de Dios, que es lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso tenemos que entender de la homosexualidad. No es un pecado imperdonable. Algunos pueden decir: no tienen perdón de Dios, ya que este pecado, que es imperdonable, ya que este pecado la Biblia lo asemeja con otros. Veamos aquí qué es lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: no erréis. Es como: no peques, no erréis el blanco, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando de dos tipos de personas, o dos pecados diferentes. Dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto me lleva a entender de que para Dios, un homosexual, ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, un borracho es lo mismo. No va a heredar el reino de Dios. Un idólatra no va a heredar el reino de Dios. ¿No? Necesito yo de la gracia para explicarte todo esto, pero yo quiero que lo recibas con la gracia de Dios. Porque de nada serviría el conocimiento que tengamos si no lo damos con gracia, hermanos. Necesitamos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si Dios me ha perdonado mi idolatría, mi borrachera, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a agarrar a azotazos a los homosexuales? De ninguna manera, hermanos. Les vuelvo a repetir, no estamos aprobando sus prácticas, de ninguna manera tampoco. Por eso quiero llevarlos a un consejo bíblico.
Fíjense lo que menciona Pablo en el versículo 11 en adelante. Bueno, nada más el versículo 11. Y esto erais algunos. ¿Sabían ustedes de que en la iglesia hay personas que han dejado esta práctica, este pecado de la homosexualidad y que Dios los ha recibido? ¿Sabías tú que Jesús, la sangre de Jesús está vigente hasta el día de hoy para cubrirlos y limpiar y lavarlos de su pecado? Y por eso Pablo me está mencionando, y esto erais algunos. Algunos de ustedes eran idólatras, eran borrachos, eran maldicientes, mentirosos, pero ya no practicamos el pecado. Cometemos pecado porque menciona Juan, en primera de Juan, dice, aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores, porque el pecado mora dentro de nosotros. Pablo lo enseña en el libro de Romanos. Ahora no entiendo, dice, el bien que quiero hacer ese no hago, mas el mal que no quiero hacer ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Recuerda esto, que cuando creímos en la palabra de Dios, entra la palabra de Dios y creo en la palabra de Dios, engendra la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no peca, no practica el pecado. Pero en la carne debes de entender que tenemos dos naturalezas. La naturaleza como hijo de Dios, al haber creído en el sacrificio de Cristo, pero que también seguimos estando en la carne, porque somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso que está orillado a hacer el mal, el pecado. ¿Quién no miente aquí? ¿Quién se podría parar aquí delante de nosotros? Yo no miento. Ninguno. Y aquí dice Pablo, y esto erais algunos, quiere decir que ya no practican el pecado. Por eso Juan menciona esto también. Hijitos míos, con una ternura lo dice Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, el justo, a Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo sigue repitiendo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora, si pecamos voluntariamente, entonces ya no hay más sacrificio. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, apartados para Dios, es lo que dice. Ya habéis sido justificados, porque jamás alcanzaríamos la santificación si no somos justificados primero. Primero nos justifica y luego nos santifica. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos recibido el sello. Eres hijo de Dios. Y eso ya no se quita. A menos que tú hagas un lado voluntariamente, si no permaneces. Ahora, veamos esto. ¿Cómo surgió esta práctica? Bueno, vamos a ir hasta atrás. Miren, yo quisiera, este no creo yo que sea una serie, por eso terminamos una serie, y el Señor ponía en mi corazón esto, porque estamos viendo cómo la televisión nos está bombardeando con mensajes subliminales, mensajes hablando de la homosexualidad. Hemos visto que un cantante falleció y ya lo están haciendo un ídolo, y es un homosexual. Unos hasta el divo quiere decir un dios. ¿Dónde creen que está esa persona? Si aquí la Biblia me está diciendo algo, no heredará el reino de Dios, aún así sea el mejor compositor, no heredará el reino de Dios. Yo no escribí este libro, y tal vez me encuentras emocionado, pero no es de que yo lo eché al infierno, para que entiendas dónde está él, si nunca se arrepintió, porque él dice que no creía en Dios. Yo solamente estoy tomando de sus palabras. ¿Tú crees que, mira, el cristianismo no comenzó cuando tú creíste? No, hermano. Seguíamos teniendo un pleito antes de que viniera Jesús. Por eso es gracia, hermanos. Más, dice, pero ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya no hay pleito con Dios. Pero quiero que entiendas esto, hermanos, de que el cristianismo no comenzó cuando tú creíste. Y si aquí está diciendo de los idólatras, yo vengo de una familia tradicional que creció y
y todas sus prácticas eran de una iglesia tradicional. Pregúntame, ¿dónde están tus antepasados, pastor? Pregúntame. Yo sé dónde están. Y eso no lo cambia el hecho de que yo predique el resto de mi vida. Pues, ¿qué crees? Es igual contigo. Para que no te creas tan santo, para que no te creas, y no, tenemos que compartir la palabra. Si no hay un dolor por las almas perdidas, es en vano que sigamos viniendo aquí, hermanos. Dios está viendo igual al homosexual, que es una abominación para Dios, como la idolatría, que es abominación también. Explícame eso. No estoy enojado, hermanos. Trato de controlar mis emociones, pero por lo mismo, por lo serio que es esto, hermanos. Porque quiero llevarlos a un entendimiento. Fíjense cómo vamos al libro de Romanos capítulo 1 al 21. Te quiero llevar a este entendimiento, cómo Pablo nos enseña cómo comenzó esto, cuáles son que esta es la evidencia o las consecuencias de este pecado, de no haber aceptado a Dios, y sigue hasta el día de hoy, hermanos. En primera de Romanos capítulo 1 versículo 21. Bueno, voy a comenzar a leer desde el 18. Porque la ira de Dios, el coraje que tiene Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a poder decir, no, Dios no existe. Bueno, explícame quién hace crecer la hierba, quién hace descender la lluvia, porque de las cosas invisibles Dios lo manifestó a través de la creación. Y eso fue desde Adán y Eva que Dios caminó con ellos, pero vino el pecado y el pecado trajo la contaminación y todos heredamos el pecado original, todos, no hay justo ni aún uno. Aún así, sea mi abuelita o sea tu abuelita, la viejecita más buena del mundo, aún así no hay justo ni aún uno. Pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios. Te estoy hablando, regresándome hasta Génesis. No dice como Dios, ni le dieron gracias. Fuimos malagradecidos, sino que se envanecieron, se jactaron en sus razonamientos, en sus pensamientos. Dios no existe. Y su necio corazón fue entenebrecido. La necedad produce una dureza de corazón. Y fue lo que ellos dijeron, pues a poco nomás Adán y Eva, no, ¿cómo que Caín? ¿Y cómo que esto? ¿Y cómo que empezaron? No, yo quiero 2 mujeres, dijo un hombre. Bueno, no, yo quiero otra mujer. Y ahí uno se empezó a codear con el otro, y desde ahí, hermanos, empezó la práctica del homosexualismo, desde el pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios, nos hicimos necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero detenerme aquí un poquito para explicar un poquito más. En Génesis capítulo 6 menciona que Dios, viendo la condición del hombre, viendo sus abominaciones como idolatría, maltrataban a los niños, haciendo todo tipo de pecado, dice que Dios vio que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. En Génesis capítulo 6. Y a Dios le dolió en su corazón, dice, y se arrepintió de haber creado al hombre. Bueno, ese arrepentimiento no es del que habla de nosotros. No, el arrepentimiento de Dios menciona eso en un versículo que sigue más adelante, que Dios le dolió en su corazón. Me pesa de que ellos hayan decidido hacer el mal. El libre albedrío que Dios nos dio no fue para decidir hacer lo que nosotros querramos, sino que decidiéramos voluntariamente seguir a Dios. Pero el pecado lo distorsionó. Entonces el hombre siguió en continuo solamente el mal y dijo, Dios, erraré todo el ser humano de la tierra.
pero dice que un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, un hombre llamado Noé, y le dijo: construye un arca, y ya le dio las indicaciones, y dice que como Noé creyó, que fue pregonero de justicia, se salvó Noé y su familia. Sin embargo, el pecado iba dentro de ellos. Dios mandó un juicio por las abominaciones y dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué menciona eso? Que se casaban y se daban en casamiento. No les importaba lo que Dios había puesto como un pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto y entre hombre y mujer. Pero el hombre dijo: no, yo a mi manera. No le dieron gracias a Dios, hicieron a un lado la gloria de Dios y su mente fue entenebrecida, su mente fue corrompida. Entonces se continuaron haciendo el mal. Bueno, salieron del arca de Noé y Noé hizo un holocausto, hizo un sacrificio ofreciéndole a Dios, dándole gracias a Dios. Pero menciona esto de que el pecado iba dentro de ellos, y habla de sus hijos, de sus 3 hijos. Y no quiero meterme en ese tema porque sería muy controversial, hablando de Cam, su hijo. Bueno, el hecho es de que el pecado venía dentro de ellos. Y la descendencia de Cam, de donde viene después Nimrod. Donde viene Nimrod, menciona de que este hombre era un hombre valeroso, cazador delante de Dios. Se puso delante de Dios y dice que fue el primer hombre que empezó a reinar en la tierra. Él empezó a reinar en la tierra, ya hablando del capítulo 10, de Génesis 10, dice que el cual fue el que edificó una ciudad, pero Dios les había dicho: vayan y multiplíquense, fructificar y llenar la tierra. Pero ellos dijeron: no queremos nada con Dios. Y dijo: hagámonos una torre y hagámonos un nombre. Y ahí empezaron, es donde nace la astrología y nace la astronomía, donde empezaron a estudiar las estrellas. Y ahí, estudiando las estrellas, nace lo que es el horóscopo. Y dice que hicieron la imagen de Dios, la hicieron a un lado. Entonces entró la mitología, donde habla que dice la gloria de Dios. No cambiaron la gloria de Dios incorruptible, quiere decir que no se contamina, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Empezaron a adorar a Nimrod, de donde ya vienen los otros nombres como Baal, la diosa Venus, Astarte, Astarot, todo eso, donde nace todo lo que es la idolatría. Y la idolatría siempre va acompañado de la lascivia, lo que viene siendo toda práctica sexual fuera del orden de Dios. Siempre vas a encontrar idolatría con fornicación, donde quiera que lo busques. Y no, sabes de que no estoy hablando solo, que estoy hablando de una iglesia, de la iglesia tradicional. No, esto se ha filtrado en la iglesia cristiana también, para que no nos sintamos: nosotros somos los únicos. No, fíjate que no, porque también podemos caer en la idolatría cuando idolatrizamos al pastor, idolatrizamos al cantante favorito. Dice que darle honra a quien honra merece. Pero también, si nosotros callamos lo que es el pecado, nos haríamos partícipes junto con ellos. Ahora, sigue diciendo, mencionando esto, dice: por lo cual también, versículo 24, 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Hablando de la inmundicia, es de lo sucio, lo malo, lo perverso, lo desagradable. Dice: en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias, está hablando de pensamientos perversos, pensamientos malos. Pero ¿de dónde sale el pensamiento? Del corazón. De ahí nació. Porque menciona que ¿de dónde salen los celos, las contiendas, los pleitos? Del corazón. A final de cuentas, el que decide es tu corazón, y es engañoso. Más adelante dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí ya empieza a hablar de la homosexualidad. Sigue hablando, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Si vemos aquí en el versículo 23, cuando ya empezaron a glorificar, a exaltar, a adorar a su horóscopo, porque como dice que de aves
habla de cuadrúpedos. ¿Cómo que dice Aries, Piscis, Acuario, peces, de todo eso? El hombre empezó a estudiar las estrellas y empezaron a ver señales, hicieron a un lado a Dios para caer en la adivinación, lo que es la astronomía. La astrología. La astronomía es el estudio de las estrellas, las constelaciones, lo cósmico. Sin embargo, la astrología esa habla de lo esotérico. Y la palabra de Dios nos menciona en Deuteronomio 8:18, cuando menciona que dice: no consultarás agorero, brujo, hechicero, ni quien consulte a muertos, y todos los que caen en idolatría están consultando muertos. Bueno, sigo adelante. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. El hombre sigue siendo una criatura de Dios, pero el hombre hizo a un lado la gloria de Dios y la rebajó a la imagen de un hombre corruptible. Versículo 23, regresa al 25. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí habla del lesbianismo. Más adelante, ahorita voy a regresar a este versículo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Cómo lo entiendes? Homosexualismo. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, a su pecado. Cuando menciona esto, para esto tengo que voy a leer unos versículos. ¿Cómo surgió esta práctica? Bueno, Romanos 1:21 nos está hablando. La ignorancia de nuestro creador, al ignorar a nuestro creador vino la ingratitud. Dice que no le dimos gracias a Dios, no le dimos gloria a Dios, y por consecuencia surgió la idolatría. En 1 de Pedro 2, de 4 al 6, si quieres apuntarlo, yo te lo voy a leer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿de quién está hablando? Bueno, desde Adán y Eva, Matusalén y todos aquellos, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Él les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pregonero está hablando de predicador. Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios, por más que querramos, que no es un cuento eso de Adán y Eva, es mitología o es una metáfora, que está hablando un libro. No es metáfora. El libro de Génesis, cuando nos habla de Noé, no es para hacerle dibujito a los niños, no, fue un hecho real, hermanos. Cuando nos está hablando por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, muchos, si quieres ver, por ejemplo, documentales de History Channel, de todos esos Discovery, siempre todos, al final de cuentas, todos los estudios hablan de que sí hubo una destrucción. Se han encontrado ruinas o lugares donde habla la Biblia, y ahí es donde la Biblia tenía razón y otra palomita. Bueno, los avances científicos simplemente están corroborando lo que Dios ya dijo. No es de que estamos haciendo descubrimientos o inventando, no. Esto fue un hecho real, y dice que destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Cuando Dios vio, después de que llamó a Abraham y Abraham le creyó, dice que vinieron 3 visitantes, y en una de ellos algunos hablan de que era Cristo el que vino.
porque dice que iba a destruir. Dice, bueno, Abraham, todo está bien, pero voy a ir a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque he visto el clamor, he visto sus fechorías, su pecado. Entonces dice que ahí donde intercede Abraham por los justos, dice, si hay 20 justos, ¿vas a destruir toda esta ciudad? Bueno, por 20 justos no la voy a destruir. Y si hay 10 justos, por 10 justos no la voy a destruir. ¿Y qué creen? No encontró justos, sino que a Lot, lo llaman el justo Lot, que dice que vinieron dos ángeles, obviamente tomando cuerpo humano. Dice que lo recibió y los pasaba, pásenle a mi casa. Ellos no querían, pero él insistió, pásenle. Pero el pecado de estas ciudades, dice que cuando escucharon de que había visitantes, querían humillarlos. Quisiera irme y regresar o darles un estudio más amplio sobre esto, pero se me acabaría el tiempo. Llego a la mitad y todavía no llego a la introducción. El hecho es de que llegaron al punto de la depravación, de que dice, sabemos que tienes visitantes, le dicen a Lot, sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra conocer está diciendo para prestarnos con ellos. Y Adán conoció a Eva y nació su hijo. Habla de relación. Y José conoció a María después que nació su primogénito. Está hablando de que hubo una relación sexual, hubo intimidad, y los sodomitas querían acostarse con los ángeles. Bueno, ellos no sabían que eran ángeles, y de ahí vino el juicio. Bueno, más adelante los sodomitas se conocía como, es como decir mexicanos. ¿Por qué? Porque son de México. Los sodomitas se decían, eran porque eran de Sodoma. Más adelante la connotación cambió. Hablando de los sodomitas, estaba hablando de los homosexuales. Y Dios aborrece todo esto. Bueno, cuando dice esto, leyendo el versículo 24 de Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí este versículo 26 menciona contra la naturaleza. Lo difícil de esta práctica es que va en contra de la naturaleza. Está bien sencillo, bien sencillo. La hombría del ser humano se caracteriza en dos formas. Una es la interna y la otra es la externa. Creo que si cuando nace un niño, ya sea con una partera, con un doctor, nace el niño, alzan al niño, ¿y qué es? Niño. ¿Por qué? Pues por sus genitales, por su miembro. Hello, es hombre. ¿Qué es? Niña. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿Me explico? Eso es lo externo. Bueno, pero vamos más para allá. La interna habla de los cromosomas XY. Como, por ejemplo, digamos que van a hacer una autopsia de alguien que quemaron y que nada más quedó sus restos, o de los mismos huesos, los que practican esta ciencia de las autopsias, ellos dicen, pueden detectar si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque encuentran en los cromosomas XY, que es hombre, y XX está hablando de la mujer. La manera que nos podemos dar cuenta si es hombre y mujer es a través de los cromosomas que llevamos dentro. ¿Okay? Esa es la interna. Y la externa está hablando los cromosomas que identifican a los hombres, lo que te estaba compartiendo, y los XX a las mujeres. Esto es como identificamos el genotipo, donde viene génesis, o sea, la genética, los genes que tenemos, lo interno. Y lo externo se conoce como fenotipo, el cual nos lo enseña en la anatomía del ser humano, que diferencia del hombre y la mujer, que es visible, lo podemos percibir.
Dice, como el órgano receptor de la mujer, vayamos más al fondo, tiene una vagina. Y el órgano de penetración del hombre, podemos saber que es un hombre y es una mujer porque tiene un pene. Y los homosexuales se autoengañan yendo contra naturaleza. Es como el salmón va en contra de la corriente. Cuando nosotros digamos una persona, es que soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, no te engañes, tú vas en contra de tu naturaleza. Por eso aquí menciona, dice, por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es por eso que esta práctica es tan triste para estas personas, porque van en contra de su propia naturaleza. Quieren hacer algo por lo cual Dios no los creó así, pero por haberse apartado de Dios, algunos dicen, ellos nacen o se hacen. No hay ninguna evidencia científica de que estas personas nazcan así. Ahora, te puedo llevar varios ejemplos en los cuales el pecado mora dentro de nosotros, va en el gen de nosotros. Hay gente que viene nace con SIDA, hay gente porque ya heredó esa genética. Bueno, hay personas que nacen con el gen muy desarrollado para que cuando sean adultos ya vengan con el cáncer o con la diabetes, están propensos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, pues dale eso. No, Dios nos ama tanto de que no quiere que caigamos en eso, hermanos. Pero al haber ignorado a Dios, le damos vuelo a la hilacha, como quien dice. Le damos vuelta a nuestros propios pensamientos, nuestras concupiscencias, y donde viene la lascivia. Sigue diciendo, dice, regreso aquí. Esta práctica, como lo vemos, los homosexuales se autoengañan yendo contra naturaleza, viene siendo algo anormal, y no quiero ofender a nadie, sino lo normal es de hombre y mujer, es normal, nadie puede negar eso, es hombre y mujer. ¿Cómo se podría hacer continuar la procreación del ser humano? Pues es a través de la unión entre un hombre y una mujer. Lo demás es anormal, no se puede, hermano. Un hombre no puede quedar embarazado, una mujer no puede quedar embarazada sin la intervención de un hombre. ¿Me explico? Y ellos van contra naturaleza. Por eso sufren, y algunos quieren, pero no pueden. El mismo libro de Romanos nos dice, después de que Pablo enseña esto, de que el pecado está en nosotros y está llevándonos a nuestro sentido común, quiere que lo entiendas. Y hay mucha gente que quiere salir de estas prácticas, pero igualmente menciona, dice que en Romanos 8, 7, nada más se lo leo, dice, por lo cual los designios de la carne son todos los pecados que leímos en 1 Corintios 6, y que también nos lo enseña en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne: avaricia, inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, mentira, idolatría, borrachera. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, menciona esto, menciona Pablo, hablando para que entendamos un poquito más a estas personas que practican eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, tienen un pleito contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque van contra naturaleza, la naturaleza que Dios les dio. Sea quien sea, un hombre que se sienta, una mujer, según ellos, se sientan atrapados dentro de un cuerpo de un hombre. ¿Alguien se podrá parar delante de Dios y decirle a Dios, tú me creaste así, pero yo soy una mujer? ¿Quién te plantó ese pensamiento? Dios no fue, porque Dios no se equivoca, Dios lo hace todo perfecto. Entonces somos nosotros los que voluntariamente decidimos hacer el pecado.
Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, quiero dejar la borrachera. No puedes porque eres esclavo de la botella. Eres esclavo del vicio. Quieren dejar la droga y no pueden. No pueden. Podrán llegar a un centro de rehabilitación, simplemente van a llegar al alma, pero siguen teniendo un pleito delante de Dios y no se arrepienten. Por eso toda la predicación tiene que ir llevado y empujado al arrepentimiento, llevarlos a un conocimiento de que entiendan de que tienen un pleito delante de Dios. Pero hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, a Jesucristo justo. Esta práctica está originada por la conducta del ser humano, y las conductas son dirigidas por los pensamientos, las concupiscencias. Todas las ciudades se van rigiendo por las conductas. Por ejemplo, el mexicano se caracteriza como el hombre macho, bigotón, pelo en pecho, tú sabes, sí, bien así, que le llaman las chivas y que tú sabes. Bueno, el hecho es de que se caracteriza un Pancho Villa y que tiene que tener muchas mujeres. Inclusive, lo peor de todo, que las mismas madres alimenten estos pensamientos. Mi hijo tiene muchas novias. Y si le estás diciendo a esa alma que le está diciendo, ¿sabes qué? Peca voluntariamente. ¿Y cómo te vas a ir al infierno? No le dicen eso por la ignorancia. Nosotros como padres, yo como con mi hija y conmigo, no, espérese a su tiempo, todo tiene su tiempo. ¿Cómo de que una novia aquí y una novia? Y las mamás hasta los presumen. Mi hijo es de macho. Sí, pero es idólatra y va a ir al infierno igual que tú si no te arrepientes. O borracho, o mentiroso. Un solo pecado nos apartó de la gloria de Dios, hermanos. Un solo pecado. Dijo uno, no, ese pastor a todos los echa al infierno. No, yo no. Yo nomás te lo estoy leyendo. Amén. Bueno. Y esto, hablando de los pensamientos, las conductas están dirigidas por los pensamientos. Las ciudades, todas van dirigidas por los pensamientos, las conductas están dirigidas por los pensamientos. Las concupiscencias, y en esto no podemos culpar a Dios diciendo, ¿por qué me has hecho así? No. Menciona Pablo en el mismo libro de Romanos diciendo, ¿acaso tú como vaso de barro le vas a decir a Dios, ¿por qué me hiciste así? No. Dios te creó. Mencionando el libro de Jeremías, mencionando cuando Dios le habla a Jeremías, dice, ve a la casa del alfarero, yo ahí te hablaré, te mostraré. Y dice que va y se asoma y ahí está viendo el alfarero, y está viendo el alfarero que está formando una vasija de tierra, de barro, y dice, y la vasija se echó a perder. No fue el alfarero que le echó a perder. Las manos de ese artesano estaban haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo. En Dios no está haciendo su mejor esfuerzo porque esa es su naturaleza, hacer las cosas bien. Y Dios te creó bien como hombre y como mujer. Y dice que la vasija se echó a perder, pero dice que después la volvió a formar conforme mejor le pareció. Bueno, con esa analogía podemos ir con estas personas que están llevando estas prácticas, los homosexuales, las lesbianas. Sabes que Dios no te creó así. Dios te creó con esto y para esto. Ahora dice que para que seamos formados a la imagen de Cristo. Uno de los pecados que más aborrece Dios es esto, porque va en contra de la naturaleza que Dios nos dio. Dios, la imagen del hombre, hablando igual de la mujer, pero más en el hombre, te voy a decir por qué. Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Cuando nosotros voluntariamente estamos haciendo a un lado la naturaleza que Dios nos dio, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Te equivocaste. Yo quiero ser así y a mi manera. Y ajá, ándele pues. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué me has hecho así? Somos nosotros los que decidimos pecar y elegimos el pecado.
Ahora, no solamente estoy hablando de eso, sino igual idolatría, borrachera, avaricia, codicia y todos los pecados. Y Dios da las consecuencias después de entregarnos a la inmundicia. ¿Eso quieren? Bueno, pues denle. Menciona Apocalipsis: el que es justo, justifíquese cada día más. El que es santo, santifíquese cada día más. El que es inmundo, pues denle vuelo. Pero está acumulando para el día del juicio. Pero no podemos responsabilizar a Dios de nuestra decisión. Sin embargo, pueden existir factores que contribuyan a esta práctica de la homosexualidad, como traumas. Ha habido niños que han sido violados y que tal vez por la ausencia de un padre, tal vez por la ausencia de la comprensión de una madre, y buscan y se refugian en otras personas. Ha habido abusos. Ha habido vacíos desde niños. Los niños son tanques emocionales y que si no los estamos llenando nosotros, alguien más lo está llenando. Y tarde que temprano va a explotar ese tanque. Hay unos que han sido sanados, hablando de estas personas, y llenados ese hueco, ese vacío que van llevando en su alma. Un homosexual sufre primero porque va en contra de la naturaleza. Otra de las cosas es porque, ya lo expliqué eso, el rechazo de la sociedad, porque va en contra de lo que es una vida heterosexual, hombre y mujer, y van en contra de lo que es la naturaleza, lo que es igualmente la sociedad. Sin embargo, el arma de ellos es terquear. Tanto así de que llega al punto, inclusive en la iglesia, de insensibilizarnos de esta práctica, que ya lo vemos normal. Tanto esta práctica como podemos hablar de un político, ya los conocemos como son. Mentirosos, ladrones, se caracterizan así. Y no generalizo. Sin embargo, pues todo se reproduce según su género, al igual que todas las prácticas hablando de pecado. Pero sin embargo, quiero que regresemos al punto inicial. Estas personas son víctimas de Satanás, como lo es el idólatra, el borracho, el adúltero, el ladrón. Todos como seres humanos somos víctimas de Satanás. Tú y yo. Un día, el pecado ya venía dentro de nosotros, pero un día, dejando la inocencia, vino la conciencia y pecamos voluntariamente. Y ahí sí ya tenemos un pleito delante de Dios. Por lo cual Pablo enseña en 1 Timoteo 1:15 al 16. Menciona esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y hablando en todos en general, el homosexual, hablando de idólatra, hablando de los ladrones, los mentirosos, los borrachos, todos ellos, igual los drogadictos. Menciona esto, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué dice por todos? Porque desde que Dios extendió su mano de gracia a través de su Hijo Jesucristo, y que su Hijo voluntariamente decidió cargar tu pecado y el mío, vistiéndose de pecador, siendo santo, y subió voluntariamente a una cruz para pagar por tu pecado y el mío. Mencionando esto, el mismo Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, y hablando de todo género humano, y en todo género humano estaba incluida los homosexuales también, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se para Pablo ahí, para diciendo: yo soy el primer pecador, porque de nada serviría tener conocimiento si no reconozco que el pecado mora en mí. Por eso Pablo mencionaba: miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne, de estos pensamientos
¿Quién me apartará de esto? Gracias doy al Padre por su Hijo Jesucristo. Habla de gratitud, hermanos. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia. Repite conmigo, misericordia. Misericordia. Porque de nada serviría, hermano, el conocimiento sin misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué pasaría si tu hijo o hija se declarara homosexual o lesbiana? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú? Yo quiero llevarte al pensamiento de Dios. De nada serviría agarrar la Biblia y esos homosexuales y hacer hasta burla de ellos. No, hermano, siguen siendo una víctima de Satanás, así como lo eres tú y son tus padres, tus hijos y todos, hermanos. Si, mira, el llamado del pastor, si no tiene la mirada de que todo ser humano es víctima de Satanás, no ha sido llamado, no es un pastor. Porque lo primero que Dios pone en el llamado es el dolor por las almas. De nada serviría, hermanos, el conocimiento si no los vemos con misericordia, con compasión. ¿Qué te motiva para venir aquí a la iglesia? Hazte la primera pregunta. Y de acuerdo a eso, fíjate, la primera pregunta, ¿qué es lo que te motiva? ¿Y qué es lo que te llevas de aquí? Te vas a llevar de aquí de acuerdo a la motivación que hayas venido. Si tú dijiste, para conocer más, te vas a llevar simplemente armas para pelear con los demás. De nada serviría el conocimiento si no lo acompañas de la misericordia. Por eso tenemos que dar de gracia lo que recibí de gracia. Y Pablo se está poniendo aquí. Yo soy el primer pecador. Yo me estoy igualando al homosexual, al idólatra, al borracho, al adúltero, al fornicario. De nada serviría, hermano, si no los vemos con los ojos que Jesús los miró en la cruz del Calvario. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Qué harías tú? ¿Rechazarías a tu hijo? Primero tenemos que entender de que Dios aborrece el pecado. Y eso lo dejé muy claro. En Levítico 18:22 menciona esto: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Pero también la Biblia menciona que la idolatría es abominación. Cuando habla de la idolatría es porque pusieron a alguien más en semejanza a Dios. Por eso reprobaba al pueblo de Israel: ustedes han fornicado con otros dioses, se han ido en la idolatría. En Levítico 20:13 menciona esto: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos serán muertos, sobre ellos será su sangre. Yo no escribí esto. Eso está en la ley, pastor. Sí, bueno, pero te estoy leyendo el Nuevo Testamento también. Y por consecuencia nosotros tenemos que aborrecer esta práctica. Escúchame bien, tenemos que aborrecer lo que aborrece Dios. Eso sí. Sin embargo, Dios envió a su Hijo también por ellos. Ante Dios todos somos pecadores y no merecemos no somos merecedores de su gracia. Y como su pecado no es más que el de nosotros, porque también la idolatría es abominación ante un Dios santo, santo, santo. Y tenemos más en común con el homosexual que con la santidad de Dios. Escucha eso. Tú estás más en común con el homosexual, aunque digas, no, yo soy el macho. Mira tú. Tenemos más en común con ellos que con... Mira, te podría enseñar esto inclusive teológicamente. Pero, bueno, no sé si el Señor me lleva a una segunda parte o una tercera parte de esta enseñanza. Esperemos en el Señor. Tenemos
más en común con ellos que con la santidad de Jesús. El hecho que amemos a un hijo pecador, a un hijo pecador, no quiere decir que aprobemos su práctica. No. Por naturaleza vas a amar a tu hijo, porque salió de ti. Vas a amarlo por naturaleza. Si no, ¿de qué serviría? O sea, ¿de qué serviría el conocimiento si no lo...? Pero quiero llevarte algo más. No quiere decir que aprobamos su práctica, pero por la ignorancia rechazamos a los homosexuales y aceptamos y consentimos a los hijos borrachos, idólatras, desobedientes, mentirosos, ladrones, porque son bien machos. Imagínate, tienes en tu casa, tienes 5 hijos y uno de ellos se declaró homosexual, pero ninguno de ellos viene a la iglesia contigo. Quiero llevarte hasta allá, quiero llegar hasta lo más adentro. Ninguno de ellos. Uno es borracho, otro es mujeriego, el otro es parrandero y jugador. El hecho de que al homosexual ese sáquenlo de aquí. Mira. Porque aquí somos bien machos, porque los Martínez, los García, los Monsiváis, ya hasta saqué muchos. Bueno, ese es el punto, hermanos. De que a unos sí los aceptas y a estos no, porque no quieres participar de esto. Pero ante los ojos de Dios, los 5 son pecadores. Porque dicen, no, son bien machos. Y la palabra machos, ahorita en día se oye como muy hombre, como muy... No, pero machos es eso, ser hombre nada más. No más que lo hemos exaltado como, no, es bien machista. Hasta golpeador de mujeres es. No. Fíjense cómo nuestros pensamientos, o esta misma sociedad, o esta cultura nos está apartando de Dios, hermanos. Y se nos ha enseñado un estereotipo de rechazo y no entendemos de misericordia quiero y no sacrificio. Y al no entender no seremos capaces de poner un equilibrio, unos complaciéndose con las prácticas de tales personas. Fíjate lo que sigue diciendo en Romanos. Dice, versículo 28, y voy a llegar hasta el 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya ven por qué les dije que se esperaron allí. Ahora los tengo que esperar. Estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, tú que estás aquí conmigo, has entendido del juicio de Dios. Todos los que estamos en la iglesia estamos aquí porque hemos entendido de que hay un juicio. Y todos nosotros, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Al no poner un equilibrio, unos van a rechazar a estas personas que están sufriendo, a los homosexuales. Luego te puedo llevar lo que es el orgullo gay, que igual pues está mal, pero estas personas sufren porque van contra la naturaleza, sufren el rechazo de su familia, sufren el rechazo de la sociedad y el rechazo con ellos mismos. Ellos dicen, yo no quiero este cuerpo. Bueno, ese es un lado, al reprobarlos, al hacer la acepción de personas. Pero está el otro lado, donde dice la mamá, es que es mi hijo y yo lo amo tanto que no le hace que traiga Pedro, que traiga Carlos, que traiga a quien sea. Y ya te sientes más buena que Dios o más bueno que Dios. Y dice aquí, son dignos de muertes,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Debe de haber un equilibrio. Cuando tú puedes rechazar el pecado de la homosexualidad en tu casa, sin embargo estás tolerando al borracho, al borracho, a tu hijo borracho, a tu hijo esto, porque son bien machos. Y tú y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. No quiere decir que los expulses. Quiero llevarte a ese pensamiento. Quiero que entiendas de que siguen siendo víctimas de Satanás. Pero tampoco no vas a permitir el pecado en tu casa. Usted decide, hijo. Eso es abominación delante de Dios. Pero usted decide. Ya le compartí de la palabra. Vas en contra de naturaleza. Si tú decides hacer más, yo ya no puedo hacer más. Te me vas de la casa, porque entonces contaminaríamos el hogar de nuestros padres, o permitiríamos la contaminación en nuestra casa que ha sido consagrada a Dios. Si es que la has consagrado, por supuesto. Porque si no, pues no la has santificado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Dice que los que practican tales cosas y santifican y sacrifican la verdad en el nombre del amor. Fíjate, estas personas, no es que amo a mi hijo o amo a mi hermano que pues ya lo rechazaron y yo vivo aparte y lo acepté a mi hermano que viva con su pareja. Bueno, vamos para allá. El punto es este, hermano, de que nosotros tenemos que no permitir que se contamine nuestra casa, pero tampoco no violar la verdad en el nombre del amor. Y uno los estándares, el estándar de la bandera de los homosexuales es el amor, ¿cierto? Dios es amor, no te equivoques, Dios es amor. Algunos de ellos quieren llevar su práctica para acercarse a Dios. Y no, es que Dios es amor, Dios me ama tal como soy. Dios te acepta tal como eres, pero no va a permitir tu práctica. Dios me aceptó borracho, parrandero y jugador. ¿Pero me va a dejar como estoy? Claro que no. Si tú ves que tu hijo está robando ahí, le está robando ahí de la bolsa de tu esposa, ¿lo vas a dejar? Ay, mi hijo, yo te amo tanto que no te voy a hacer nada. No, tiene la vara. No, mi hijo, así no, esto no se hace, porque si no después permitiríamos el pecado en el nombre del amor. Y el amor del mundo no se compara con el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido. Él sufrió en la cruz. A eso te quiero llevar. El amor de ellos, entre los hombres, habla del amor eros, que nada tiene que ver con el amor de Dios. El amor eros está hablando entre la pareja también. Yo amo a mi esposa, amo a mi novia, amo, porque es erotismo. Y Dios nos dio ese regalo del amor, pero siempre en el orden de Dios. Pero jamás podríamos dar el amor de Dios como diciendo, sí, Dios es amor. Dios no es un Dios eros. No, Dios es amor. Alguien podrá decir, es que el amor es el camino a Dios. No te equivoques, es Dios el camino para el amor, que es otra cosa. Para que conozcas de su amor agape. Es la gran diferencia del amor eros al amor agape. El amor todo lo puede, todo lo sufre, y Él sufrió azotes por ti, por mí, y también por los homosexuales. Y otros, hablando de unos que se sienten más buenos que Dios, haciendo un lado, sacrificando la verdad en el nombre del amor, y otros que por ignorancia y vergüenza caen al otro extremo, usando su propia justicia, juzgando sin misericordia. Y yo sé que se ha extendido esto, pero quiero culminar con esto y necesito la gracia de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 37, y ahí sí los llevo ya para allá. Y comienzo a leérselos.
6:37, menciona el Señor Jesucristo: no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando menciona esto, no lo está hablando para que lo usemos dentro de la congregación. Porque cuando menciona, sí, porque después dice juzgar con justo juicio, pongan a ver si es cierto lo que está diciendo el pastor, el ministro, sea quien sea, juzga, tenemos la autoridad de parte de Dios de juzgarnos a nosotros mismos, con justo juicio. Sin embargo, cuando menciona esto, dice: no juzguéis al que está afuera. Aquí te quiero llevar a eso. No juzguéis ni seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ni tú ni yo tenemos la autoridad de parte de Dios para condenar a la gente. Yo simplemente te lo leo y te lo enseño, para que tú, con la gracia de Dios, puedas exponerlo con misericordia. Dice: no seráis condenados. Dice: perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midáis, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Acaso un pecador que no sea justificado delante de Dios podrá hablarle a otro, aunque no sea el mismo pecado? Dice: ¿no caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo podéis decir a tu hermano, entiéndase un homosexual: hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo? No miras tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Con qué autoridad podrías decirle, digo, si no ha sido justificado delante de Dios a través del sacrificio de Cristo, con qué autoridad podrías decirle o rechazar a estas personas? ¿Con qué autoridad? La gente, escúchame esto bien, si no has entendido nada de lo que te enseñé, entiéndeme bien esto: la gente jamás le va a importar cuánto sepas, aún así sepas toda la Biblia, aún así te des golpes de pecho. A la gente jamás le va a importar cuánto sepas, hasta cuando ellos sepan cuánto les interesas. De nada serviría, hermanos, venir aquí y aprender más de la Biblia si no les mostramos a estas personas que nos interesan y que siguen siendo una víctima de Satanás, así como el borracho, como el idólatra, el homicida, el mentiroso, el adúltero, y todos los que están en pecado. El trabajo de la iglesia es aceptar al pecador, mostrándole su pecado y redarguyéndolos, mostrándoles las Escrituras, llegando a su corazón a través del Espíritu Santo que los compunja, llegando a su corazón, no a sus sentimientos, porque ellos van a decir: yo lo siento, no esto, sus emociones, sus sentimientos, es que lo amo. Ese no es amor, el amor de Dios. El Espíritu Santo quiere llegar a su corazón, no a sus sentimientos, ni a su entendimiento, ni a su lógica humana de ellos mismos, sino a la justicia de Dios que nos trata, que no se trata de felicidad, hermanos. Ellos pueden decir que yo soy feliz así. No se trata de felicidad, entiéndelo. Se trata de juicio. Un juicio delante de Dios. Mirándolos e intercediendo por ellos, como lo hizo Jesús con nosotros, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque todo ser humano es víctima de Satanás.
Y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Jesús también murió por ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo homosexual, todo borracho, todo maldiciente, todo ladrón, todo homicida que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que hasta el día de hoy está vigente su gracia, una gracia inmerecida. Jesús se abalanzó para morir por todos en el mundo y cubrirnos con su sangre del juicio venidero, y salvar al homosexual como al idólatra, al borracho, a avaro, ladrón, mentiroso, maldiciente, adúltero y fornicario. Porque para Dios todos somos una víctima del engaño de Satanás. Satanás siempre te va a decir: peca hoy y pagarás mañana. Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Pues yo reconozco que te he fallado y que he hecho yo lo malo ante ti. Es por eso que yo hoy me arrepiento y vengo suplicando tu perdón. Limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Porque conozco que te he fallado, que he hecho yo lo malo ante ti. Es por eso que yo hoy me arrepiento. Ven suplicando tu perdón. El juicio del hombre venía contra un homosexual. Estaba la sociedad en la cual también participó la iglesia por ignorancia. Toda la gente acusaba a aquel hombre y a aquella mujer que había caído en el homosexualismo. Y venía todo el juicio del hombre ahí. Pero también venía el juicio de Dios, que es justo. Pero vino un hombre, el cual no le importó vestirse de pecador. Aquel homosexual iba a sufrir las heridas, las burlas, los azotes. Tenía que pagar con su vida según la ley. Pero hubo un hombre que cuando venía el juicio hacia aquel hombre homosexual, aquella mujer lesbiana,
los cubrió, y que cuando iban a caer los azotes de ira, de desprecio, de rechazo de una sociedad, Jesús no le importó y se abalanzó y los cubrió y alcanzó al idólatra, al borracho, al mentiroso, al ladrón, y los cubrió. Y no solamente eso, sino que también los lavó con su sangre preciosa. Y ya no hay más condenación a los que están en Cristo Jesús. Oremos por estas personas. De nada serviría el conocimiento que tengas de la Biblia si no lo das con gracia y con misericordia. De nada serviría si no vas con el idólatra, con el borracho, con el mentiroso, con el homicida, con los homosexuales y con los afeminados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos dar fruto, Señor, de tu palabra, Señor. No rechazando a las personas como tú no nos rechazaste, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, así como lo hiciste con nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor. Sabemos que algunos se burlan de ti, Señor, pero lo hacen por ignorancia, Señor, porque se han entregado a sus concupiscencias, Señor, pero son unas almas que sufren, Señor, y que van a seguir sufriendo, Señor, por una eternidad, Señor. Pero tú no los mirabas así, Señor. Tú los mirabas, Señor, como una alma salva, Señor, si creyeran en tu sacrificio, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestros familiares, Señor, que están en estas prácticas, Señor, de nuestros vecinos, Señor, de amigos, Señor, de compañeros de trabajo, Señor. Que esta enseñanza, Señor, nos ayude a mirarlo, Señor, con una mirada de misericordia, Señor, y que si se arrepienten, Señor, podemos decirle, Señor, así como tú le dijiste a aquel pecador a tu izquierda, Señor, hoy mismo estarás conmigo, hoy mismo, Señor, porque tú diste el pago por el pecado. Gracias te damos, Señor, y te los ponemos en tus manos, Señor, y a nosotros damos la gracia, Señor, para darle gracia a lo que recibimos de gracia, en el nombre de Jesús.